Continuamos ahora con Santiago Sáenz Samaniego. Él es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia del Arte, máster en Museología y máster en Museografía y Montaje de Exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2000 es responsable de la Comisión de Arte y Música del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Dirigió las labores de inventario y catalogación de las colecciones fotográficas del Museo del Ejército en 1999, de la Residencia de Estudiantes en 1998 y del Palacio Real de Madrid entre 1995 y 1998. Ha publicado diversos trabajos sobre temas de fotografía y museografía en medios especializados. Destaca en 2007 la publicación editada por el Ministerio de Defensa de una monografía bajo el título Ejército y Fotografía, crónica en blanco y negro, 1850-1930. Y en 2017 coordinó y redactó los 2 volúmenes del Catálogo de Fotografías de Antigüedades y Monumentos de la Real Academia de la Historia, que publicó el BOE. Esta tarde nos va a hablar sobre el coleccionismo de portarretratos, marcos y álbumes, diseños decorativos para la fotografía decimonónica. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ti, Nuria. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Victoria y a Abraham por organizar este congreso, que es realmente necesario, y a ti, Nuria, por las gestiones que has hecho, y gracias sobre todo por invitarme a formar parte de él. Yo voy a hablar un poco de la relación que tiene la fotografía decimonónica con las artes decorativas. Desde luego no procede ni es lugar ahora para hacer un repaso de la historia de la fotografía, aunque es necesario establecer 3 momentos claves para fijar el marco espaciotemporal en el que nos vamos a situar. El primer momento es fijar el nacimiento del inaugural proceso fotográfico, el daguerrotipo, oficialmente en 1839, cuyo nombre es en honor de Daguerre, su inventor. Procedimiento inicial que generaba objetos únicos, piezas irrepetibles e irreproductibles. El segundo momento será para recordar a Henry Fox Talbot y su invención en 1850 del negativo o talbotipo en ese momento, lo que dará a la fotografía su propiedad de reproductibilidad. Y el tercer momento es para destacar la importancia de la invención de Dies de Guy, que en 1854, y utilizando cámaras de 6, 8 y hasta 12 objetivos, generaban otros tantos positivos en papel de una sola exposición, y que se llamaron las cartes de visite. Por tanto, en apenas 3 lustros, pues, había pasado de fijar la imagen en una superficie estable y de forma duradera a tener numerosas copias de una misma pose. Con la creación de los negativos, que permitieron multiplicar los positivos, y con los positivos múltiples generados a partir de las cartes de visite, se generarían unos excedentes de imágenes, ya sean estas imágenes propias o de celebridades, que potenciaron y generaron el coleccionismo por el intercambio precisamente de estos excedentes. A esto se sumó la inquietud por ponerle rostro a las celebridades, ya fueran reyes, papas, políticos, héroes militares, cantantes de ópera, compositores o, por ejemplo, en nuestro país, los toreros. La burguesía asaltó un mercado cada vez más democrático y accesible como era el de la imagen, hasta ahora reservado y controlado por la aristocracia y el clero. Entre otras muchas cosas, se asiste también a un laicismo de la imagen, que hasta ese momento había estado reservado para las clases medias y únicamente a través de las estampas devocionales que tenían acceso las clases medias. Todos estos materiales susceptibles ahora de coleccionarse o de exhibirse desencadenaron otro tipo de coleccionismo, que es el de sus envoltorios, el de los soportes secundarios en los que se resguardaban, custodiaban o mostraban. Podríamos así hablar del coleccionismo dentro del coleccionismo. Se coleccionan las imágenes y, a su vez, y motivado precisamente por eso, se coleccionan los soportes que las sustentan. Y es que, ante la fragilidad del material fotográfico, ya sea en soporte plata del daguerrotipo que se acaba oxidando y hay que protegerlo, sea por el cristal de los ambrotipos que se rompe con facilidad, por los ferrotipos que se craquelan, se cuartean o se rayan, o por la propia falta de consistencia de los positivos sobre papel albúmina, surge la necesidad de proteger, de envolver, de encapsular todo este material nuevo con un soporte secundario, ya sea con un estuche, con un marco, con un portarretrato, que ayude a la conservación y en el mantenimiento de la propia integridad de los mismos. A esta necesidad de conservación de los artefactos fotográficos se une el requisito de su exhibición o de su presentación, para poder mostrarlos sobre las repisas de las chimeneas, mesillas, escritorios, sobre veladores, en álbumes sobre mesas o sobre las propias paredes de la vivienda. Y es que en la segunda mitad del siglo XIX las imágenes fotográficas pasaron a conquistar los espacios domésticos.
Es aquí donde los diferentes soportes secundarios protectores de los diversos artefactos fotográficos van a ir entroncando con las artes decorativas del momento. Así pues, vamos a asistir a la evolución de los estilos en las artes decorativas en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Abarcarán desde el estilo Napoleón III o Segundo Imperio francés, en España corresponde con el momento isabelino, hasta el Art Deco, comprendiendo así desde 1850 hasta 1920, fechas que coinciden exactamente y precisamente con el nacimiento, desarrollo y consolidación del fenómeno fotográfico, ya que para 1920 se empieza precisamente a estandarizar y comercializar en masa la técnica fotográfica, perdiendo parte de su atractivo artesanal y artístico. Cronológicamente, los diversos soportes secundarios fotográficos creados para la necesidad de proteger y exhibir las imágenes van evolucionando estilísticamente, a la vez que lo hacen las artes decorativas en todo tipo de órdenes. Aunque fuese Francia el país que marcó la pauta, seguido de cerca por la Inglaterra victoriana, en España los diversos estilos van desde el estilo isabelino durante el reinado de Isabel II, precisamente una reina que fue consciente del poder propagandístico de la fotografía y de su conveniencia como regalo presente diplomático, continuando por el regeneracionismo o estilo alfonsino o historicismo de su hijo Alfonso XII y de su nieto Alfonso XIII. Las dos últimas décadas del siglo XIX fueron el momento de todos los neos, como hemos estado viendo en las conferencias anteriores: neobizantinismo, neomudejarismo, neogoticismo, neorrenacimiento, neoplateresco, un revisionismo de todos los estilos históricos cuya sistematización y catalogación se estaba consolidando, tipificando y nombrando por la historiografía del momento. Estilos todos ellos mezclados ya, contemporaneizando con el modernismo que irrumpe en Europa a finales del siglo XIX y llegando hasta el Art Deco. Bueno, pues como hemos nombrado, el primer momento fotográfico corresponde con el daguerrotipo, aunque en este caso solamente sea un daguerrotipo el de la derecha, el de la izquierda dudo que lo sea. Vamos viendo todos en las cajas daguerrianas estos soportes secundarios que sirven para la conservación de los procesos fotográficos. Como hemos visto, los daguerrotipos la imagen está fijada sobre una superficie de plata. La plata se oxida en contacto con el aire y necesitan tanto un cristal que los proteja de esta oxidación como un estuche que a su vez proteja el cristal. En la construcción de estos estuches o de cajas daguerrianas van a intervenir diversos materiales y, por supuesto, cada uno de ellos trabajado con una técnica específica. Así, por ejemplo, vemos en estos dos como la pieza de cristal que impide la oxidación puede estar o no, en algunos casos puede estar esmerilada, puede tener un perfil, y desde luego lo que va luego es estuchado con una orla, en este caso circular, que es metálica. Ahí forman parte las filigranas, y luego toda esta pieza a su vez va metida en una superficie que tiene un alma de madera y suele ir recubierta encorada con cuero repujado. Por supuesto, para almohadillar y para que la pieza no sufra un golpe al cerrarse, va protegida con un terciopelo que en este caso va gofrado. Normalmente el estuche en este caso sí que es un daguerrotipo, porque precisamente apreciamos la oxidorreducción que ha ejercido sobre la plata que protege donde va imbuida la imagen. Y en este caso vemos que el estuche daguerriano es de cuero con un trabajo de gofrado y de dorado. Este es un daguerrotipo que tuve la suerte de catalogar en el Museo del Ejército. Es el general Cabrera. Se hizo este daguerrotipo coloreado con una cosa muy curiosa en el fotógrafo Kilburn en Inglaterra, y aquí vemos cómo tenemos el estuche daguerriano a su vez metido dentro de un estuche protector, o sea que es el estuche dentro del estuche, como a veces estos juegos de palabras del coleccionismo dentro del coleccionismo. Esta es una pieza muy singular de los fondos del Museo del Ejército. Como decía, en principio estos estuches o cajas daguerrianas son herederas del mundo de las miniaturas pictóricas y de los fisionotrazos. Para la elaboración de las cajas daguerrianas participan varios tipos de materiales que llevan aparejados cada uno de ellos, lógicamente, a su vez diversas técnicas decorativas. El terciopelo gofrado, el cuero gofrado repujado, la madera repujada talaceada o con aplicaciones, el dorado y la metalistería de los perfiles o los cristales biselados. En esta pequeña intervención quisiera hacer un homenaje a un material que yo creo que ha caído hoy en el olvido y que muchos de nosotros ya prácticamente desconocíamos, que es la gutapercha.
La gutapercha, que es estos estuches que es la cubierta, la contracubierta de dos daguerrotipos. La gutapercha es un tipo de goma parecida al caucho, translúcida, sólida y flexible, que se extrae del interior de un árbol, como la resina. Científicamente se clasifica en 1843 y procede de unos árboles del archipiélago malayo, las islas de Malasia, Indonesia, Borneo y Java. Se encontró que era un material termoplástico natural bastante útil, que a partir de los 50 grados centígrados tenía una consistencia parecida al líquido y que se podría modelar fácilmente en un molde, como se hacía el vidrio en molde. Se encontró que era muy práctico para la creación, por ejemplo, de pelotas de golf, de bastones, de crochets, tabaqueras, tinteros, suelas de zapatos, rellenos para caries dentales. Y sobre todo tuvo una aplicación muy importante, que fue para recubrir el cable telegráfico submarino que atravesó el Atlántico. Muchas de estas aplicaciones fueron sustituidas por la baquelita, que es un material ya puramente sintético. Como decía, a partir de los 50 grados centígrados se vuelve moldeable, y es precisamente por su maleabilidad en moldes y troqueles lo que le llevó a ser utilizado para la elaboración de estos estuches. Si esta pequeña intervención sirve para recuperar en nuestro vocabulario este material, repito, la gutapercha, pues creo que me doy por más que satisfecho. Este material cayó en el olvido, afortunadamente, porque la deforestación que tuvieron en estas zonas del archipiélago de Malasia, pues llegaron a un estado crítico. Con la utilización de resinas ya sintéticas como la baquelita, se pudo volver a reforestar. Posiblemente era más barato, seguramente, construir con baquelita que con gutapercha. Aquí tienen otros dos ejemplos de cajas daguerrianas elaboradas con gutapercha. Desde luego, el estilo es totalmente, tanto en estas como en las dos anteriores, es isabelino. Estas podían ser un poco más estilo francés, un poco más de estilo Bellas Artes, y estas, pues, desde luego, las reminiscencias victorianas son más que evidentes. La carte de visite, como hemos nombrado, es el punto de salida del coleccionismo de personajes históricos. Es decir, cuando Disdegui, con una cámara con 6, 8, hasta 12 objetivos, conseguía obtener otras tantas imágenes en positivo, los excedentes que te sobraban, lo que hacías era compartirlas y sustituían los carnets de visita a las cartas de baile, por eso reciben ese nombre. Así, a partir de la invención precisamente de las cartas de visita y al desbocarse del afán coleccionista, surge la necesidad de crear álbumes para la conservación y, sobre todo, para la exhibición de las mismas. El punto de partida, lógicamente, son los álbumes para la conservación de dibujos y grabados que ya se conocían desde mucho tiempo atrás. A estas encuadernaciones, que eran los álbumes antiguos de grabados y de pintura y de dibujos, hay que adaptarse en dos circunstancias. Una es la funcionalidad para meter y sacar a su antojo los positivos y la exigencia de poder trastocar el orden al antojo. Y la segunda circunstancia que hay que adaptarse es a las propias variaciones estéticas de las portadas, conforme los estilos artísticos se van a ir sucediendo. Los álbumes constan de dos partes: el interior o libro, donde están las páginas en las que se insertan las imágenes, y el exterior o la encuadernación. La encuadernación, en algunos casos, es heredera de las encuadernaciones artísticas que se utilizaban para otros soportes bibliográficos, pero dada la anchura y la consistencia de las páginas interiores, tuvieron que ser reforzadas en muchos casos con un alma de madera. Parece existir, cuando se encuentra un álbum que está intacto, que no ha sido manipulado, parece existir un protocolo de ordenación de los álbumes que se comienza con la figura del Papa, en el caso de la Europa continental y de los países católicos, se continúa por los reyes, políticos y celebridades para dar paso más adelante a la familia. Otras veces el propietario tenía posibles y poseía varios álbumes, podía dedicar uno solamente para las celebridades y otro un poco más dedicado al entorno íntimo familiar, constituyendo algunos de ellos, cuando se encuentran sin demasiada manipulación, en auténticos árboles genealógicos. Aquí vemos el interior de un álbum, vemos estas pestañas para incluir
incluir las cartes de visite en este caso, en otro caso es un formato distinto y en este caso pues eso, el álbum desgraciadamente pues no conserva las imágenes. Otro caso parecido en el que se van alternando los... Generalmente cuando los álbumes de esta época, sobre todo de 1870, se encuentran las primeras páginas adaptadas para formatos carte de visite y las siguientes páginas se van adaptando a otros formatos que luego veremos más adelante que van ampliando la imagen. Otras soluciones intermedias entre estos son unos álbumes que funcionan como un pequeño biombo, de forma que son autoportantes y se pueden colocar, por ejemplo, en la repisa de una chimenea o en un pequeño escritorio. Vamos a pasar a ver distintos tipos de tipologías decorativas de los álbumes que, como decía, pues van a recorrer desde todos los historicismos de la segunda mitad del siglo XIX hasta llegar hasta el Art Deco. En este caso propiamente podríamos llamar alfonsinos, aunque este caso no es español. Es curioso ver porque los álbumes es muy difícil encontrar el fabricante. En algunos casos lo que vamos a encontrar son etiquetas del comercializador, de la librería que los comercializaba, pero del fabricante, del artesano, es muy difícil encontrarlos. Yo no he visto casi ninguno. También van a variar los álbumes, la decoración, en función, desde luego, de los formatos fotográficos. Para los grandes formatos, los formatos, digamos, por encima de la A4 con su correspondiente passepartout, no se utilizan álbumes tan pesados en su aspecto exterior, sino que se utilizan simplemente unas guardas con papeles de aguas, con papel con seda moiré, y simplemente son unos estuches aterciopelados en algunos casos, como la colección de Isabel II, que un compañero conoce bastante bien, o con cartones o con cuero con un alma de cartón simplemente. En este caso vemos otras tipologías distintas, como son estos terciopelos. Por supuesto, las fantasías pueden ser múltiples. Este hace casi un trampantojo, el angelito que sujeta, dando la impresión de una profundidad al abrir la propia página. Los terciopelos, desde luego, fueron muy utilizados porque eran algo para el entorno muy doméstico y curiosamente muy dedicado al ocio femenino. Aquí vemos otras cosas un poco más, en este caso el granate de cuero un poco más regias y el otro con carey o imitaciones de carey y con una decoración heráldica y de contados de nácar. Otros álbumes, pues algunos de tipo historicista, como el de la derecha, con esta forma casi geométrica, o otros más con aplicaciones metálicas sobre terciopelo. Lo mismo, el terciopelo es un material muy utilizado porque, curiosamente, estos álbumes, hay anécdotas como que las mujeres, había unos formatos muy pequeños que solamente eran para carte de visite, que se comenta que había muchas coleccionistas que se lo llevaban a misa y los hacían pasar por un misal, cuando en realidad lo que estaban viendo son fotos de los toreros de la época. Es como ahora cuando estamos en una conferencia y estamos mirando el WhatsApp, básicamente. No va por nadie. Otras tipologías, pues en el caso del que tiene las figuras metálicos sobre cuero gofrado, pues es un momento, no sé ni cómo llamarlo, regeneracionista, en 1880. La central, bastante más elegante, puede remitirnos a estas piezas maravillosas que hemos visto de la metalistería o de los esmaltes del mundo medieval, y otra imagen que repite el terciopelo con incrustaciones metálicas. En otros casos, casi todos solían tener un alma o de cuero rígido o de madera, porque tanto por el uso como por el grosor de lo que es el lomo, acaban casi todos bastante maltratados. Es difícil encontrar un álbum de estas dimensiones que se conserve perfectamente los lomos. Como ven, este de la derecha podía pasar por un misal muy piadoso. Son momentos, pues eso, desde el barroquismo, de este trabajo de metalistería en bajo relieve báquico, hasta otros momentos pues más que mezclan
trazas entre regeneracionistas con tardomodernismo. Este es un álbum muy curioso, es un álbum de la colección del Palacio Real que tuve la suerte de catalogar y es un álbum dedicado a Alfonso XIII por creo que era una banda de granaderos del regimiento, no lo recuerdo. En este caso, pues vemos, este caso es un álbum que está dentro de un estuche. Entonces, el estuche propiamente se ve la figura de Alfonso XIII niño trabajada sobre marfil dentro de una decoración metálica y a su vez sobre un soporte de madera que tiene... O sea, es casi el kitsch de toda la decoración regeneracionista de lo que es el estilo historicista de finales de siglo. Por supuesto, cuanto más elevada es la colección que estás catalogando, los álbumes pues suelen ser también, en este caso como es el de la colección real, pues suelen ser regalos bastante trabajados. Este realmente es lo de la derecha es una caja y dentro de la caja está la izquierda, que son las tapas del álbum. Por supuesto, cuando llegas a la fotografía ya estás eclipsado por tanto trabajo artesanal. El modernismo se empieza a introducir, como en todas las artes decorativas en Europa, se empieza a introducir también en los álbumes. En este caso vemos portadas que mezclan por distintas técnicas, como es el cuero gofrado, con aplicaciones de metalistería, de plata, parece por la oxidación, en distintos acabados, pues unos más modernistas, otros más estilo Bellas Artes. Podría ser un trabajo, Nuria, el de la izquierda, del personaje que nos has contado. Aquí tenemos un trabajo en nácar, esto sí que podía pasar por un misal, y otro trabajo pues eso, con incrustaciones de esmaltes y metálicas en las esquinas. Otras producciones típicamente modernistas, el modernismo lo vamos a ver en todas sus variantes belgas, italianas, secesión vienesa, modernismo francés, desde luego. Imágenes también con trabajos en cuero modernistas. Esta, la de la izquierda, que recuerdo un poco más un momento vienés, la de la derecha con una aplicación en plata que podía ser un bolso de señora perfectamente, si estuviera cambiada la imagen. O estos álbumes que ya son de tarjetas postales que luego veremos, que esto ya simplemente son trabajos ya de distinta calidad, es decir, por no decir de peor calidad, pero que precisamente por su sujeción a elementos decorativos modernistas pues son significativos. Las tarjetas postales, desde luego, ya estamos en el cambio de siglo, estamos en 1900, el coleccionismo incipiente de 1860, que era todavía ciertamente reducido, ahora se había generalizado y la tarjeta postal pues había invadido ya casi el ocio infantil, claro. Son también muy curiosos si son destacables la guardia y la contraguardia de las portadas. Los cierres también son muy señalables. En este caso vemos el de la izquierda, que parece un trabajo pues eso de un esmalte medieval, podría ser perfectamente. Otros más simplistas, otros que recuerdan trabajos puramente de misales religiosos, y otros que vemos que ni siquiera se conservan. Los cierres eran bastante indicativos porque yo creo que todo el cierre tiene esa función de darle un cierto aspecto de diario personal, ¿no? de una colección que tú has hecho y que es solamente para tu propia visualización, y entonces estos cierres le confieren este aspecto. Aquí tenemos otro tipo de cierres. Ya, pues algunos ya son puramente del principio del siglo XX, totalmente prosaicos, mientras que otros siguen utilizando elementos pues, bastante herederos de las artes decorativas, incluso de la época medieval. Más cierres.
Estos álbumes a veces, pues como regalo también podía funcionar, incluían en algunos casos hasta cajas de música, es decir, todo este mundo decimonónico de inventos pues se acaban por mezclar entre sí y producen elementos curiosos, pues como es este que tiene una cajita de música, o este otro, que aunque tiene un aspecto bastante varonil por la imagen del personaje representado, pues también incluye una caja de música, o este otro que está acabado en laca, con la influencia que el japonesismo tiene en las artes decorativas a través del impresionismo, pues que incluye entre el lomo una pequeña cajita de música. Como decía, de la mayoría de los álbumes que yo he catalogado, no he visto ninguno el fabricante. Lo que sí que se ve en muchos casos es la pegatina de la librería que los comercializaba o del el intermediario, digamos. La mayoría en un primer momento venían de Francia, aunque luego también en Alemania se acaban produciendo muchos de ellos. En España aquí tenemos una foto de Clifford de cuando se están derribando las casas para hacer la reforma de la Puerta del Sol, que en una medianera aparecen los alemanes Schrop, en Montera 12, que era una de las casas que comercializaban precisamente estos álbumes y que, por ejemplo, en la colección real se conserva alguna factura de haber sido comprados ahí algunos de los álbumes que tenía la Casa Real. Por cierto, las torres que se ve atrás son de la calle que estaba de la iglesia que estaba en la calle de la Montera. Había también otras casas que yo tengo localizadas, por ejemplo, la de Alphonse Giraud en el Boulevard de Capuchin de París, o de Moro, que también era una librería que tenemos localizada en la Puerta del Sol. La tarjeta postal no es propiamente un proceso fotográfico, sino que es un proceso fotomecánico, pero su difusión ya vino a ampliar, a multiplicar por 1000 los efectos que había sido el coleccionismo de la imagen fotográfica. Es un elemento que tiene que ver con la facilidad para los viajes que había significado la instalación de las líneas del ferrocarril. Es un medio de comunicación familiar, social y de todo orden. Y los álbumes que se crean para coleccionar las tarjetas postales, desde luego no vamos a encontrar nunca la calidad que habíamos encontrado, que habíamos visto para los álbumes dedicados al coleccionismo de personajes reales o de tu propia familia. Estos álbumes pues ya vienen con las hendiduras para incluir las postales, que era un formato que estaba totalmente estandarizado. Aquí vemos un álbum también para postales bastante curioso, que mezcla elementos todavía de cariz modernista. Y aquí tenemos la etiqueta de la librería, precisamente donde se comercializan los álbumes, no de los fabricantes. Aquí tenemos algo también bastante más prosaico. Es todo el comercio que surge con el boom de los viajes a finales del siglo XIX. Estos son bastante más prosaicos que los anteriores, bastante más pragmáticos. Simplemente es el envoltorio que sirve para proteger las imágenes. Otro tipo de soporte que sirve para exponer y para proteger la fotografía son los portarretratos. En este caso, los portarretratos fotográficos no dejan de ser una continuación de los marcos que se utilizaron para la conservación, preservación y exhibición de miniaturas, siluetas o fisionotrazos, materiales todos ellos que todavía formaban parte de las colecciones de la alta burguesía y la aristocracia. En el diseño de portarretratos, desde los estilos Segundo Imperio hasta los modernistas, la estandarización de los tamaños fue fundamental, incluyendo estas medidas establecidas de los estudios fotográficos en la oferta de las casas que fabricaban dichos portarretratos. Por nombrarle los procesos, decirles la carte de visite, que hemos hablado de ella, que es 9×6, el formato promenade, 18×10, el modelo imperial, 21×17, el victoire, 11×7, el boudoir, 19×12, o el cabinet, 15×10.
A raíz de la estandarización que los propios estudios fotográficos hacían de los positivos, pues el mercado de los portarretratos pues fue un poco a la saga produciendo formatos ya para las medidas establecidas. De todas ellas, como he dicho, es la tarjeta postal, que es 9×13, 9×14, la que se lleva la palma. Aquí tenemos otros portarretratos, en este caso son más personalizados. Los vemos que mezclan igualmente el terciopelo con bronce, terciopelo con metales, puramente en metal, incluso para formatos de alfiler o para colgar en las paredes. Este que tiene el óvalo que le falta a la imagen podía haber tenido en su momento una silueta, un fisionotrazo o una miniatura. Estos ya estamos hablando de formatos ya que ya son herederos del modernismo, pero que igualmente siguen unas medidas establecidas. En España, por hacer un poco de singularidad, tenemos un tipo de portarretratos que son muy nuestros, que es donde se aprecia la tradición artesanal del guardamecí, del trabajo que era típico del cuero. Cualquier objeto ahora es susceptible de incluir una fotografía, como son estos de las exposiciones universales. Tenemos portarretratos también para colgar que imitaban el bambú en algunos casos, otros son de tipo metálico. Para formatos para medio formato se siguen utilizando los marcos clásicos, tanto que procedían del grabado como del dibujo. Otras curiosidades, en metal, en madera, con pan de oro sencillo, con taracea de madera. Y luego estos marcos que te decía Nuria, que te van a recordar a la peineta que habías visto, que eran típicos de España y que era, pues eso, era el mundo del orientalismo, cuando se pone de moda primero por los viajeros extranjeros y luego por los propios viajeros españoles. Que en su visita a Granada, pues los talleres fotográficos, los estudios fotográficos tenían preparados los forillos, los decorados que reproducían imágenes de la Alhambra, les dejaban todo el atuendo que hiciera falta para posar de turbantes, y el propio marco hacía eco hacia este mundo orientalizante. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Por supuesto, la fantasía es mezclar pues eso, trabajo de escayola con micromosaico, con trabajo de madera de taracea, con fotografía en color. Esto supongo que para un restaurador debe ser un trabajo de catálogo. Quería finalizar recordándoles que ahora mismo hay una exposición en el Palacio Real sobre Gustave Le Gray y que precisamente esta exposición conserva los marcos originales. Es decir, cuando esta colección llega a la colección real de Palacio, se encargan a un gran ebanista que estaba en la Plaza Mayor, Antonio Girón, que se encargue de la elaboración de estos marcos. Es curioso porque generalmente es difícil encontrar fotografías de esta época, es decir, de 1850, que conserven los marcos originales. Para esta exposición, que les recomiendo que vean porque es una joya, se han mínimamente intervenido en algún cosque que tenía alguno de los marcos, pero estaban en perfecto estado de conservación cuando llegaron para su catalogación. Esto es uno de las tipologías más típicas, que es el pecho de paloma o bien en acabado con pan de oro, o en algunos casos con un acabado en ebonizado. Como decía, en España esos dos invariantes castizos son el cordobán o el guardamecí de los marcos que hemos visto, y desde luego la Alhambra como lugar de referencia para estas imágenes orientalizantes, que en muchas de las ocasiones eran fotografiadas por el gran fotógrafo granadino que era Garzón. Nada más, muchas gracias.